Amigos del canal ETEC, bienvenidos. Seguimos con la sesión número 2 de nuestro curso con Excel 2019. En esta sesión número 2 vamos a ver fórmulas y funciones. ¿Qué objetivos vamos a tener de esta sesión? El uso de fórmulas, auditoría de fórmulas, referencia de fórmulas y funciones básicas y lógicas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en esta sesión. Muy bien, vamos a empezar. Ya lo que nosotros vamos a hacer es primero ver el concepto o la definición de lo que son las fórmulas y las funciones. Primero vamos a empezar con las fórmulas. Las fórmulas se usan para calcular resultados basados en valores almacenados en los libros. Cuando los datos cambian, las fórmulas calculan resultados actualizados si se tenga que dice, así sin que se tenga que realizar algo adicional, ¿sí? Para introducir una fórmula o función se utilizan dos operadores, que es el símbolo más y el símbolo igual. Esto sí hay que tenerlo muy en cuenta. Tengamos un caso, si yo tengo acá 10 y acá 20, y acá también lo mismo, 10 y 20, y me dijera, ¿cuánto es la suma de 10 y 20? Yo le diría igual 10 más 20, y le doy Enter. Y ya yo tengo que es la respuesta. Si me dijeran igual 10 por 20 Enter, entonces yo tengo ya la respuesta. Esto es una fórmula, ¿sí? Es diferente a una función, que después vamos a ver las funciones. Excel mayormente, casi siempre trabaja con funciones, no con fórmulas. Pero tenemos que saber que las fórmulas también se utilizan en Excel, como hemos hecho acá. Hemos hecho una función, perdón, una fórmula para hallar cuál es la suma de la celda A2 con la celda B3, que en este caso tiene el valor de 10,20. Sí, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? ¿Qué operadores podemos poner en una fórmula? Desde la suma hasta el distinto. Suma, resta, multiplicación, división, concatenar, igual, unión, mayor que, menor que eso lo vamos a ir viendo en el curso. Pero vamos a ver ahora de qué sirven las auditorías de fórmulas. ¿Qué son las auditorías de fórmulas? Algunos errores en fórmulas son el resultado de referencia a celdas con errores o con valores incorrectos. El primer paso es solucionar este tipo de problemas, es determinar qué celda o qué celda está provocando el error. Y eso nosotros lo vamos a poder ver aquí. Nosotros vamos a abrir, ¿sí? Acá en los archivos de la sesión, eso ya lo van a tener ustedes. Vamos a abrir el archivo informe anual. Ya está. Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, aquí una función. Entonces, si yo quisiera, tengo un informe anual, tengo ingresos, egresos y tengo mi saldo. Si yo quiero hallar el saldo, tendría que utilizar una función. Dice que, perdón, una fórmula. Para iniciar una fórmula se puede iniciar con el símbolo igual o si no con el símbolo más. Cualquiera de los dos inicia una función o una fórmula. Los dos se pueden iniciar con esos, son los únicos operadores con que se inicia. Normalmente siempre nos enseñan que es el igual, pero también se puede hacer con el símbolo más sin ningún problema. Entonces, si yo quisiera hallar el saldo, yo diría igual B4 menos C4, o sea, ingresos menos ingresos, y le voy a dar Enter. Y ya tengo su saldo. He usado una fórmula simple. Entonces, si yo seleccionara esto, claro, acá sí vamos a repasar la sesión pasada. Si yo ya tengo esto, ya no tendría que ser uno por uno, ¿verdad? Igual, o si no, símbolo más, correcto, B4 menos C4. Eso ya no, sí, B5 menos C5, ¿verdad? Eso ya no. Yo tengo acá el controlador de relleno, que sirve para copiar las fórmulas. Y eso está aquí. Me pongo el signo más y arrastro sobre. Entonces, ya ustedes van a ver que ya se ha hecho una copia. Es una referencia relativa, que después vamos a hablar de eso. Pero miren lo que tengo. Entonces, si yo selecciono, ¿ya? Si yo selecciono la celda D4 y me voy a la pestaña Fórmula, en la pestaña Fórmula está el grupo de auditoría de fórmulas. ¿Qué pasa si yo le hago clic? Ojo que he seleccionado la celda 4. Elijo el botón Rastrear precedentes. ¿Sí? Su mismo nombre dice, va a arrastrar los precedentes de
Le hago clic aquí y miren que me ha salido. ¿Qué significa? Yo seleccioné acá y me dice que el saldo de esta fórmula, ¿sí? El saldo o el resultado de esta celda es la obtención de las dos. O sea, de las dos se ha obtenido este resultado. Si yo selecciono aquí, me pongo aquí y voy a elegir arrastrar procedentes, me sale lo mismo. Miren que este 3000 es el resultado de la celda B9 con C9. Si me pongo aquí y le digo arrastrar precedentes, me va a hacer, ¿qué cosa? Me va a hacer lo mismo. Correcto. Y voy a pasar a la siguiente pestaña. Correcto. Vamos a pasar a la siguiente pestaña. Y me voy a poner ahora en la celda B4. Así que, así como yo puedo arrastrar precedentes, porque sé dónde precede ese, también puedo arrastrar dependientes. ¿Sí? Los dependientes son aquellas celdas que hacen referencia a la fórmula de forma directa o indirecta, pero en otra celda. O sea, si yo selecciono acá y le digo arrastrar dependientes, correcto. Me quiere decir que este resultado del saldo, ¿sí? Depende de estas dos, y este resultado del total también depende de toda esta columna de valores. Correcto. Entonces, si yo me pusiera acá también en 8000, le digo arrastrar dependientes. Claro, me dice, el comando arrastrar dependientes no ha encontrado fórmulas que se refieren a esa celda. Sí, está bien, no nos preocupemos. Correcto. Entonces, si voy a pasar a la siguiente hoja, correcto, me voy a poner en la celda, D3 y le voy a decir arrastrar dependientes. Miren, otra vez arrastrar dependientes. Acá me pongo en ingreso, arrastrar dependientes. Ahí está. Está bien. Claro, recuerden, una cosa es rastrear dependientes, o sea, de dónde depende el resultado final, y otro es rastrear precedentes. Eso es algo muy interesante al momento de uno evaluar y saber de dónde se ha cogido. Normalmente cuando uno va a trabajar o cuando tú recibes un archivo donde tú no has manipulado nada, y quisieras saber de dónde salen los resultados, tú eliges rastrear dependientes y precedentes para saber cuáles son las celdas que están afectando a ese valor general. Sí, eso es muy interesante. Pero también puedo quitar flechas. ¿Cómo puedo quitar las flechas? Aquí hay un botón. Elijo quitar flechas y ya está, ya se quita las flechas. Correcto. Entonces, eso es importante saber. Correcto. Eso es lo importante que nosotros debemos saber. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver ahora referencia de celdas. Sí, voy a cerrar mi archivo, informe anual. Sí, voy a ponerle no voy a guardar los cambios. Voy a cerrar este archivo también. Ya está. Entonces, vamos a abrir el archivo que dice boleta de ventas. Ya está. En el archivo boleta de ventas, voy a irme a la primera página, la primera hoja, perdón, que es la hoja referencia relativa. Y aquí yo voy a ver qué son las referencias. Las fórmulas que se van a crear en Excel contienen referencias o rangos. Las referencias permiten que las fórmulas trabajen dinámicamente con los datos de esas celdas o con rangos en lugar de restringirlos a valores fijos. Vamos a hacerlo primero referencias relativas. Las referencias de filas o columnas pueden cambiar cuando copie la fórmula en otra celda. Las referencias en realidad distancias relativas respecto a la fila y a la columna actual. O sea, hay que tener mucho cuidado en este caso. Entonces, una referencia relativa normalmente vendría a ser así. Esta es una boleta. Si yo quisiera saber cuánto es el importe, yo tendría que multiplicar, decirle igual cantidad por precio unitario. Eso es lo que me va a dar el importe. Correcto. Entonces, si yo selecciono esto y arrastro desde aquí, este arrastre se llama una referencia relativa. ¿Sí? Como se observa, la fórmula ingresada tiene referencias relativas, ya que al copiar en otras celdas se ajusta automáticamente para poder referenciar a otras celdas. O sea, Excel hace esta referencia relativa para no perder tiempo, porque si bien yo sé que el importe
sale de la multiplicación de A7 por C7. Entonces Excel me dice que para ya no estar de nuevo haciendo igual esto por esta celda, ya no, pues pierdo mi tiempo. Entonces hago una referencia relativa. Selecciono aquí, me pongo en el relleno, ¿sí? En el controlador de relleno que se llama este botón, acá en el signo más, y lo arrastro. Entonces ahí lo que estoy haciendo es una referencia relativa. Estoy haciendo que se copie relativamente todos los resultados. Entonces yo lo verifico, pues, y yo digo, 4 por 2200 es 8800, está muy bien, entonces está bien, correcto. Entonces, normalmente la teoría es esa, pero si yo lo quiero entender bien, las referencias relativas se van a hacer cuando uno va a usar fórmulas o funciones dentro de una misma base de datos. Yo no estoy cogiendo ni un dato externo. ¿Sí? Todos los datos están aquí dentro de la tabla. Entonces, normalmente cuando todos los datos están dentro de la tabla, yo puedo hacer una función relativa, una referencia relativa, como se le conoce a esto. Muy bien, vamos a abrir la segunda hoja y ahora vamos a ver la referencia absoluta. Las referencias de filas y columnas no cambian cuando se copia la fórmula. Son referencias a una celda concreta. Aquí sí hay que tener cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí yo ya no voy a coger datos solamente, yo no voy a recoger datos acá, por ejemplo, para saber el margen de ganancia, yo tengo que escoger aquí, miren, yo no tengo datos, solamente tengo el precio costo, pero me faltaría todavía más para saber qué es lo que voy a hacer. Entonces, miren lo que vamos a hacer primero. Ya, este código yo lo puedo arrastrar, ¿sí? Esto es relativo. Selecciono acá y lo arrastro. Y miren que va a seguir la correlación. Si quiero saber el margen de ganancia tendría que ser, esto vendría a ser igual, o el símbolo más, cualquiera de los dos, más la celda D7, que es el precio de costos soles, por, ¿sí?, la ganancia. Esto me va a dar el margen de ganancia. Miren, miren que ahora escogí un dato externo, que vendría a ser la celda B4. Este dato está fuera de mi tabla. Entonces vamos a ver lo que pasa, ¿ya? Entonces yo le voy a decir más D7 por B4. Entonces si yo le doy Enter, está bien, me va a dar este resultado. Pero miren si yo arrastro. Cuando yo arrastre, me va a salir error. ¿Por qué me va a salir error? Porque esto no es una referencia relativa. Si bien recuerdan, yo aquí estoy jalando la celda B4, que vendría a ser el 4,45%. Ese dato o ese valor de celda está fuera de mi tabla. Entonces acuérdense bien, cuando yo voy a coger un dato externo, estoy haciendo una referencia absoluta. Correcto. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Para solucionar eso, yo tengo que fijar la columna y la fila. Acuérdense bien. Entonces, aquí va a ir algo muy interesante. Por ejemplo, ¿sí?, el valor que yo escogí es B4, que está aquí en la celda, en la columna B y en la celda 4, en la fila 4. Entonces es B4 esa celda. Sí, acá está B4, dice. Entonces, nosotros vamos a poner un símbolo de dólar. Si yo le pongo B, ahí lo estoy fijando. Cada vez que se le pone el símbolo de dólar delante de la columna, está fijando la columna. Si el dólar va, miren, delante del número, estoy fijando la fila. En ese caso, estoy fijando fila y columna. Entonces, ¿cómo se fija? ¿Se tiene que escribir el símbolo de dólar? No. Para eso se presiona la tecla de su teclado, que es F4, la tecla de función. No presionen el F y el 4, no. Nosotros tenemos encima del teclado alfanumérico las teclas de función que va desde el F1 hasta el F12. Entonces, hay una tecla que es F4. Esa tecla sirve para fijar todo, la columna y fila, sirve para fijar la columna o sirve para fijar solo la fila. Entonces, ¿cómo soluciono este detalle? Miren,
¿Cómo soluciono? Entonces, la celda que es externa es la celda B4. Entonces, aquí va la explicación. ¿Ya? Vamos a aumentar un poco el zoom. ¿Está? Y la explicación va aquí. La celda que se va a fijar es el dato externo. En este caso vendría a ser B4. Entonces, yo voy a hacer... Basta con ponerme delante, atrás o en medio. No se preocupen con seleccionar todo. Y yo presiono F4 una vez. Cuando yo presiono F4 al valor de la celda, vean que ha salido un símbolo dólar delante de la columna y delante de la fila. Correcto. Si presiono de nuevo F4, solamente va a fijarse la fila, que es el número. Si presiono F4, se va a fijar solo la columna, porque el dólar está delante de la columna. ¿Sí? Y si presiono F4 de nuevo, le quito todo. Correcto. Entonces, tenemos F4 para fijar columna y fila. En este caso, yo voy a fijar columna y fila. ¿Sí? Entonces, le voy a dar una vez F4 y ya está. ¿Qué le estoy diciendo ahora? Que la celda que está acá, ¿sí? Va a ser ahora una función, perdón, o una referencia relativa. Va a cambiar, porque miren lo que va a pasar. Le doy Enter y ahora sí, ya selecciono, arrastro y miren que ahora sí ya me salieron los resultados. O sea, poniendo el F4 al dato externo, yo convierto una función absoluta a una función relativa para que me aparezca el resultado bien. ¿Correcto? Porque recuerden, si yo quito esto, ¿sí? Con F4, 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 ya está quito, miren, ya está. Y ahora yo lo arrastro, no aparece nada, me sale error, claro, porque me está diciendo que el dato es externo, entonces hay que hacerlo relativo. ¿Correcto? F4, Enter, y ahora sí jalo para que esto ya tenga el resultado que yo deseo. Correcto, muy bien, pasamos a la, sí, estas referencias absolutas. Ahora hacemos referencias mixtas. Esto sí es interesante. La referencia a la fila y columna es relativa y la otra es de tipo absoluta. O sea, yo puedo fijar solamente la columna, como les enseñé, o solamente la fila. Para este ejercicio vamos a hacer uno. ¿Sí? Nos vamos a poner en la celda B11, ¿correcto? Y vamos a calcular el impuesto, que vendría a ser B4, ¿sí? Las ventas, ¿sí? La venta de enero. Ah, perdón, siempre igual, me equivoqué. Igual, ¿sí? B4 por, ¿sí? El dato que estaba acá, B8. Recuerden, como es un dato externo, lo voy a fijar, pero no lo voy a fijar todo. Ojo, lo tengo que fijar, ¿qué cosa? Lo tengo que fijar solamente, ¿qué cosa? Voy a fijar columna o fila. Voy a tener que fijar solamente fila. ¿Sí? Voy a fijar fila. Entonces, yo al F8 selecciono y le voy a decir una sola vez F4, una vez y otra vez, dos veces. Ahí está. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué va a pasar ahí? Va a pasar que solamente se ha fijado la fila. Correcto. ¿Sí? Ven que el dólar solamente está delante del 8, es porque se ha fijado fila. Si yo le doy Enter, ya tengo como resultado. Si arrastro, el resultado es el deseable. Y así hago con el resto. Entonces le digo, ¿sí? ¿Cómo le digo? A ver, vamos a repetir un poco el paso. Ya, acá. Igual, producto 2 por C8, presiono F4, una vez, otra vez, solamente dos veces para que el dólar se delante del número, le doy Enter y arrastro. Igual aquí, igual de 4 por 4%, F4 una vez y otra vez F4. Siempre vamos a fijar la fila, ¿sí? Estamos fijando la fila. Enter y ahora ya tengo el resultado que me está que pide. Correcto. Eso es muy importante. ¿Ya?
¿ya? Entonces, eso es lo que es referencia mixta, ¿sí? Eso es muy importante saberlo. Y otro ejemplo también es hacer una tabla de multiplicar, que lo voy a hacer acá rapidito, ¿ya? Tengo uno, del 1 al 5 nada más, ¿ya? Vamos a quitarle acá. Vamos a quitarle acá. Vamos a hacer del 1, ya. Vamos a quitarle este formato con la escoba, ya está. Ya está. Ah, perdón. Es también relleno. Ya está. Entonces, si yo quisiera hacer un tabla de multiplicar, yo dijera igual esto por esto. Y miren lo que va a pasar. Si yo arrastro hacia abajo, está muy bien. 1 por 1 por 2, 2. Ya. Y si yo arrastro esto, ya me genera el error. ¿Sí? Claro, porque 3 por 4 no es esta cantidad. 3 por 4 es 12. Y 3 por 3 es 9. Entonces está mal. Voy a darle control Z. Aquí voy a mejorar. Entonces lo primero que tengo que decirle es que voy a fijar. Yo le voy a decir acá que sea igual este 1, G1 por F1. Pero acá lo voy a fijar, ¿qué cosa? La fila. F4, F4. Ya, vamos a darle Enter. Y vamos a ver si 1 por 1, 1 por 1. No. Ajá, no me salió. Ya. Entonces, no, dice que no es fijar la fila, es fijar la columna. F4. Ahí está. Entonces vamos a ver qué es lo que me pasa. Excelente. Ahora sí. 4 por 4, 16. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8. 4, 4 por 4, 96. A ver, vamos a ver cómo salió. No, no está mal. A ver, vamos a ver aquí. Esto sería igual este por esto. Pero acá, fijo acá. Esto. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 3 por 1, 3. Ya está. A ver, estoy haciendo algo mal. Igual esto por esto. A ver. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3. 1 por 3. 1 no puede ser. Esto
Ya me acordé. ¿Por qué no me salía? Porque aquí tiene que fijarse la fila y aquí tiene que fijarse la columna. Entonces al revés. F4. Ahora sí salió. Esto es lo que quería que salga. ¿Sí? Entonces es así. Ya está. Para hacer una tabla de multiplicar, ¿sí? Voy a hacer una tabla de multiplicar aquí. Voy a ponerle los bordes. Ahora sí, ya está. A ver, les voy a explicar bien. ¿Sí? Si yo quisiera hacer una tabla de multiplicar en Excel, eso se puede hacer. Pero se puede hacer, ¿qué cosa? Fijando filas y columnas. Entonces yo lo que he fijado acá es la celda F, he multiplicado F5 por G4, correcto. Pero a esta celda F5, ¿sí? Lo estoy fijando la columna. Estoy fijando la columna. Y en la celda G4, que vendría a ser este 1, estoy fijando la fila. O sea, lo estoy intercambiando. ¿Sí? Le estoy diciendo aquí, en este valor F5, que está el 1, voy a fijar la columna. Y aquí, en este valor G4, estoy fijando la fila. Entonces, cuando yo lo multiplique y haga este arrastre, va a salir muy bien y va a salir muy bien. Ahora sí viene. Esto es el resultado posible. 1 por 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 1 por 4 y así. 4, 4 por 2, 8, 4 por 3. Exacto. Entonces, acuérdense bien. Es porque he multiplicado, pero cada uno fijando columna y cada uno fijando la fila. ¿Correcto? Y ese es el resultado de la tabla de multiplicar. Muy bien. Ahora pasamos a asignar nombres. ¿Qué vendría a ser asignar nombres? Asignar nombres al rango facilita la comprensión de las fórmulas. Es más sencillo trabajar con un nombre asignado que con un rango de referencias. Muy bien, en esta hoja lo que vamos a hacer es hallar el costo administrativo. Correcto. Entonces vamos a seleccionar este de acá. Entonces, la función vendría a ser, correcto, igual el valor, ¿sí? Por esta celda. Cuando yo le doy Enter y lo arrastro, miren lo que va a pasar. Sale error, claro. ¿Por qué? Porque tengo ¿qué cosa? Tengo que fijarlo. Me pongo acá, una vez F4 en los dos, y luego yo arrastraba y ya me salía el resultado correcto. Sí, eso es referencia absoluta, eso ya lo hemos hecho. Pero existe otra forma, que es asignando nombres. ¿Cómo es esto? Les explico. A esta celda, la celda B3, yo le voy a poner un nombre. Y para poner un nombre de rango, yo tengo que seleccionar aquí, en esta ventanita, ¿sí? Ojo que está seleccionada la celda, yo le voy a poner administrativo, ¿sí? Así, con la mayúscula, administrativo, y le doy Enter. Entonces, cada vez que yo elija acá y elija administrativo, va a seleccionar la celda el cual le pertenece ese nombre, ¿sí? Entonces, este es el nombre de cuadro de nombres, ahí está el nombre administrativo. Entonces, yo le puedo decir esto, igual de 7, que es valor, correcto, por, y escribo, y ahí Excel me lo muestra. Miren, que en este icono, Excel me doble clic, ahí está, y ya está. Y le doy Enter. Si yo lo arrastro, ya no necesito fijarlo. O sea, cuando la celda o el grupo de celdas tienen un nombre de rango, como es el de acá, administrativo, ¿sí? Ya no necesito fijarlo. Solo yo le pongo, ¿sí? Se le puede poner nombre de rango a una celda o a un conjunto de celdas. Se le puede poner nombre de rango, que eso vamos a hacerlo más con las prácticas que vamos a ir haciendo. Entonces, eso es muy interesante. Ya, entonces
Vamos a hacer ahora cómo crear nombres de rangos automáticamente. Como ustedes ven acá, yo ya tengo el nombre de rango administrativo, que eso está aquí, correcto. Y cómo asignar nombres de rangos desde la selección. Voy a seleccionar desde la celda A6 hasta B13. O sea, estoy seleccionando estas dos columnas con todo y encabezado. Ya está. Me voy a ir al grupo, ¿sí? Me voy a ir a la pestaña Fórmulas y voy a hacerle clic en el grupo Nombres definidos y vamos a hacerle clic al botón donde dice Crear desde la selección. Cuando le hago clic a este botón, me van a aparecer estas pestañas y voy a activar solamente la opción que diga, voy a dejar el check donde dice fila superior. Le voy a hacer clic al botón aceptar y ya se han creado los dos nombres de rango. Si vamos aquí, miren que ya tengo código, selecciono código, selecciono aquí descripción y ya tengo descripción. O sea, se puede crear los nombres de rango seleccionando y luego poniendo acá el nombre, o si no, seleccionar todo e irse a la pestaña fórmulas, crear desde la selección y se crean los nombres de rango. Pero los nombres de rango, ¿qué pasaría si yo quiero eliminar un nombre de rango? ¿Cómo elimino un nombre de rango? Para eliminar un nombre de rango tengo que ir a la pestaña, aquí está, en fórmulas, en el grupo nombres definidos, está el botón administrador de nombres. Vamos a hacerle clic y vamos a ver que ahí tengo los tres nombres de rango que he creado. El primero que es administrativo, el segundo que es código y el tercero que es descripción. Y ahí yo lo puedo ver y también puedo eliminarlo, ¿sí? O sea, yo selecciono, puedo crear un nombre de rango, puedo modificar este nombre de rango, si no quiero que sea una celda puedo aumentarlo o puedo eliminarlo, ¿sí? Entonces, si yo, vamos a eliminar descripción, selecciono descripción, acá me indica qué tipo de datos está seleccionado, ¿sí? Voy a seleccionar y lo voy a eliminar. Clic en eliminar, me dice si desea confirmar eliminar el nombre de rango, le da a aceptar, cerrar. Entonces, cuando yo me voy aquí al cuadro de nombres, ya veo que ya se eliminó. ¿Sí? A veces cuando uno es nuevo, uno se equivoca. Uno selecciona y dice, ya lo voy a eliminar. Selecciona y suprimir. Piensa que se ha eliminado, pero cuando estoy aquí, ahí aparece. La única forma de eliminarlos, recuerden, es en la pestaña Fórmulas y en el botón Administrador de Nombres. Muy bien, ya está. ¿Sí? Nombre de selección, ahí está. ¿Sí? Es lo que hemos hecho aquí también. Nombre de selección, se selecciona. Fórmulas. Ya está, perfecto, ahí están los dos. Ya, vamos a hacer lo último, una práctica, ¿ya? En la siguiente pestaña era para esto, ¿ya? Voy a seleccionar, se selecciona con todo encabezado, recuerda. Luego me voy a ir a fórmulas, nombres definidos creados desde selección, siempre elijo fila superior porque ahí está el encabezado, aceptar y ya está. Voy aquí y ya está descripción, ya se creó el nombre de rango. Recuerden, ¿sí? Cuando tengan un encabezado siempre seleccionen con todo porque cuando va a seleccionar el rango lo que va a hacer es omitir el encabezado, por eso se selecciona fila superior. Entonces yo clic acá, le doy descripción y vean que ya se creó mi nombre de rango menos el encabezado. Eso es muy importante que nosotros aprendamos. Muy bien, vamos a cerrar este archivo. No se preocupe, yo le voy a subir el video. Vamos a abrir el archivo que se llama reporte de notas y vamos a ver ya comenzar con las funciones básicas. A ver, las funciones básicas son muy... las funciones, a diferencia de una fórmula, derivan en que las funciones... Voy a abrir un archivo para explicarles. Yo les había explicado hace rato que si yo tengo acá 10 y acá 20, y más abajo tengo lo mismo 10 y acá 20, aquí, yo le digo aquí a Excel, igual, esto más esto es igual a 30. ¿Eso es una qué cosa? Eso es una fórmula en Excel. Pero si yo le dijera igual, escribo la función suma. Y miren que cuando pongo la SU me aparece en una lista con todas las funciones con ese inicio de letra. Si yo le digo suma, doble clic, siempre es el igual, el nombre de la función, el paréntesis, eso ya viene por defecto. Y yo le digo voy a sumar
esto y lo arrastro. Y ustedes van a ver que me aparecen dos puntitos. El dos puntitos significa que es desde hasta, correcto. Si yo no lo quiero poner puntos, o si yo no lo quiero arrastrar con el mouse, yo lo escribo, yo digo la referencia A4, coma, en mi caso mi separador es punto y coma, lo vemos aquí. Acuérdense siempre de su separador. En mi caso es punto y coma. Hay veces viene por coma, eso ya se le puede cambiar. Eso se le puede cambiar ya en la configuración regional. Entonces le digo A4, punto y coma, y el otro es B4. Y miren que lo ha seleccionado. Correcto. Entonces, la coma yo puedo ir separando diferentes celdas. O si no, yo reemplazo el punto y coma, que es el separador, por los dos puntos, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces le digo, voy a sumar desde A4 hasta B4. Y el resultado es lo mismo. Entonces, para tenerlo claro, una fórmula es utilizar las referencias celdas más el operador. Pero una función es más completa, porque la función yo le voy a poner el igual, el nombre de la función, y los paréntesis y los argumentos de la función que se va a utilizar. ¿Sí? Hay muchas funciones y vamos a ver las más importantes en este curso. Muy bien, entonces ya tenemos esto. Voy a cerrar este archivo en blanco, este libro, y ya tengo. La primera función que vamos a hacer es la función redondear. La función redondea se utiliza para redondear un número de decimales especificados. Ese es redondear. ¿Cómo va a trabajar? Trabaja así. Igual, paréntesis, no, perdón, igual, redondear. Lo primero que me pide Excel es que seleccione qué es lo que voy a redondear. Voy a redondear el promedio. Y el repromedio está en la celda G4. No lo puedo seleccionar porque está la fórmula, pero yo sé que está en la celda G4, entonces pongo G4. Con mayúscula o minúscula no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces voy a redondear el promedio G4, ¿sí? Punto y coma, y cuántos decimales deseo. ¿Sí? El número de decimales. Yo le voy a poner 0 es 0. Se va a redondear. Le doy Enter y ahí está. El promedio es 8.3 y cuando he utilizado la función redondea, me ha redondeado, ¿qué cosa? Me ha redondeado a 0 decimales, por eso que sale 8.0. Vamos a ver si yo arrastro la segunda, lo mismo, miren, y si yo arrastro todos los promedios lo va a redondear. Correcto. Ahí está, 16, 10, 13, 12. Miren, acá ha redondeado 13. Claro, si yo sé que cuando un decimal pasa el 5, ya, ¿sí? Se le aumenta el 0.5 más, entonces es 13 y acá también es 12. Entonces, la función redondea ha funcionado correctamente. ¿Sí? Vamos a ver ahora la siguiente función, la siguiente hoja, la función entero. Esto sí me va a devolver el número entero inferior más próximo. Correcto. Entonces, la función es entero. Igual entero. Correcto. Y solo selecciono la celda que voy a usar la función entero. ¿Sí? Elijo A2. Enter y ya está. Miren. Ya lo redondeó entero. Si yo arrastro, ahí está. Aquí sí ya no existe el que redondea. El entero es el número entero. Acá no es que 0.5 más, menos, no, no. El entero me va a mostrar el número entero, sin decimales. A diferencia de redondea. Él redondeaba en base a los decimales que tenía. ¿Sí? Entonces, recuerden bien. Igual entero y solamente seleccionas la celda, ¿sí? Del valor que deseo poner entero. Paso a la siguiente función. La función suma. La función suma es una función muy interesante. Es la más usada. Se utiliza mucho para hacer las totales, pues, ¿sí? Es una de las funciones muy utilizadas en Excel. Correcto. Se puede sumar o todas las funciones, ¿sí? Siempre van a comenzar, les dije, con un igual o si no con un más. Cualquiera de los dos. Entonces le digo, igual suma. Ya les enseñaba hace ratito. Voy a sumar todo lo de José Díaz en todos sus trimestres. Entonces le digo, igual suma, miren. Hago clic aquí, ¿sí? Lo arrastro desde en medio.
Entonces me está sumando desde B4 dos puntos hasta E4. Si no, correcto, uy, perdón, me faltó, igual suma, disculpen, igual suma, claro, pues estamos con funciones, igual suma desde B4 hasta E4. Y cierro mi paréntesis. Esa es la función, suma. Sirve para sumar todos los valores. Si le doy Enter, ya estoy aquí. Voy a arrastrar hasta abajo y ya está. ¿Por qué me sale 0? Porque acá no hay ni un valor sumado. Por eso es que me sale 0. Y yo le voy a decir, yo puedo sumar horizontalmente como verticalmente. Acá es sumado horizontalmente. Ahora voy a sumar todo verticalmente. Igual suma, doble clic en suma y selecciono todo. Ahora sí, cierro y ya está la suma general. Ahora sí, desde aquí arrastro para que ya no esté haciendo columna por columna. Y el resultado general es 26.640. Correcto. Entonces, cada vez que yo quiero sacar el total o sumar, yo solamente utilizo la función igual suma. Paso a la función promedio. Es una función ya matemática. La función promedio, su mismo nombre dice, va a hallar el promedio, ¿sí? Va a calcular el promedio de un conjunto de valores. Igual promedio, selecciono todo, cierro paréntesis, enter, ya me sacó el promedio de los 5 trimestres. Sí, acá también me sale error. ¿Por qué me sale error? Porque no tiene nada de promedio, no se preocupen. Acá le digo igual, promedio. Selecciono desde la celda B4 hasta la celda B7. Cierro paréntesis y lo que voy a hacer es hallar el promedio general de todos. Claro, normalmente el promedio se utiliza para un profesor en una boleta de notas, ¿sí? ¿Sí? Si yo quiero hacer mi registro de notas, fácil, pues, ¿sí? Yo le digo 10, luego tiene 12, tiene 15. Entonces le digo igual, promedio, de selección. Enter. Y el promedio ya vendría a ser 12.3. Entonces, muy bien, vamos a continuar con la función max. En esta función, la función max me va a permitir hallar el máximo valor de un conjunto de celdas. ¿Sí? Entonces vendría a ser igual max, ¿sí? Y voy a seleccionar todos los valores de la fila B4 hasta la fila E4. Desde B4 hasta E4, ¿sí? Entonces vamos a ver. Yo acá mentalmente sé que el máximo vendría a ser 2100. Vamos a darle Enter y ahí está. ¿Sí? Luego seleccionamos el control de relleno, jalamos hasta acá. Me sale 0 porque todavía falta hallar en base a la columna. Igual max. Vamos a hallar de esta columna. Selecciono de la columna de la celda B3, B4, perdón, hasta B7. Enter. Y ahí está. 1500 es el máximo valor de esa columna. Muy bien. Y lo arrastro hasta acá y ya tengo. Entonces, este valor de aquí me está indicando Excel que es el valor máximo de toda la tabla. Muy bien, pasamos a la siguiente función, la función min. Su mismo nombre dice min, sirve para hallar el valor mínimo de un conjunto de celdas. ¿Cómo vendría a ser esto? Igual min, selecciono toda la fila y vamos a hallar el valor mínimo. Yo aquí, antes de que finalice la función, yo sé que es 1500. Ahí está. Correcto. Y si arrastro a una referencia relativa, vamos a ver que me está hallando el mínimo de todas las filas. Si quiero saber de la columna, voy a seleccionar, selecciono todos los datos de la columna, Enter, y ya me ha buscado cuál es el valor mínimo de la columna. ¿Sí? Si arrastro más, me va a indicar cuál es el valor mínimo de toda la tabla, que es 1100. Ese es el valor mínimo. Correcto. La función contar. La función contar es muy interesante porque la función contar me va a contar los elementos que existen en un conjunto de celdas, pero solamente va a contar los valores que sean números, no alfanuméricos, no texto, correcto.
Entonces, la función contar es igual contar, abro paréntesis, selecciono desde la celda A3 hasta E11, que es todos los datos, enter, y me indica Excel que solamente ha contado 9 valores, que yo fácilmente veo que es la columna que están los 9 montos aquí. Como son números, la función contar solamente cuenta estos valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué cantidad de celdas de textos hay? Entonces, si yo sé que acá hay 9 valores y hay, entonces si yo cuento general, 1, 2, 3, 4, 5. 9 por 5, 45, menos 9, me debe dar la diferencia, 36. 36 son celdas texto. Pero estas, la cantidad de celdas en texto yo lo voy a hallar siempre y cuando sepa otra función. Ahorita vamos a volver para resolver este. Yo sé que es 36, porque si todo es 45 y solamente son números estos, entonces 36 tiene que ser el número de celdas que tengan texto. Eso lo vamos a hacer ahorita, pero vamos a ver la función contará. La diferencia que tiene la función contar con la función contará es que si contar solo cuenta números, contará cuenta números y también textos. Entonces contará es mucho más completo que contar. ¿Cómo sería esto? Igual contar, contará, perdón, igual contará. Y lo que hago es seleccionar cualquier columna que yo quiera. Lo probamos con los números, con los textos. 10, correcto. Hay 10 textos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correcto. ¿Salió con textos? Muy bien. Doble clic, modifico la fórmula, borro aquí y selecciono ahora los números. Correcto. ¿Vieron? Entonces la función contar cuenta números y cuenta textos. Muy bien, pasamos aquí. Acá tenemos que contar los textos. ¿Cómo lo haría? Para hallar la cantidad de textos yo tendría que usar la función contar con la función. Voy a hacer una función anidada. ¿Qué es una función anidada? Una función anidada es una función que contrae mucho más funciones. Correcto. O sea, puedo utilizar contar, contará, suma, resta, promedio. Y puedo ir trabajando en base a eso. Eso es lo bueno de Excel. ¿Sí? Entonces vamos a hacer aquí. Vamos a hacerle igual contará para que me cuente todo. Vamos a ver cuánto hay. Ojo, contará. Y me dice que hay 45. Correcto, porque sé que hay 9 por 5, 45. Pero yo le voy a agregar aquí. Si yo quiero saber la diferencia, al final lo resto. Le digo menos la función contar. Correcto. Menos la función contar y selecciono todo. Yo sé que hay 9. Correcto. Entonces estoy anidando. Contará para que cuente todos los textos, restándole solamente los números con contar. Y ahí está. 36. Correcto. Entonces, ojo con esto. ¿Sí? Es muy importante la función que he hecho. He restado todo con los números, con contar. Muy bien, pasamos a la siguiente pestaña, contar.si. Esta función es muy interesante. La función contar.si va a contar en base a un criterio que se puede escribir si es texto entre comillas o si no se selecciona la celda que tenga el mismo contenido. El mismo contenido, acá sí hay que tener mucho cuidado, porque si yo el contenido que voy a escribir no es idéntico a lo que quiero buscar, entonces no me va a salir la función. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso yo prefiero mil veces que se escriba antes que se seleccione la celda. Entonces aquí me pide la cantidad de trabajadores por oficina. Cantidad de trabajadores por oficina. Entonces yo sé que de la oficina San Isidro, ¿ya? Acá hay 4 más 3, 7. No, perdón, estoy hablando mal. Es la cantidad, no dijo, estoy hablando mal, disculpen. Cantidad, ¿sí? De trabajadores por oficina. Correcto. Acá hay 1, 2, 3, 3 nada más hay. 3 que trabajan en San Isidro. ¿Cómo lo compruebo? Igual contar punto sí, doble clic. Primero me pide el rango, que es el rango de oficina, donde va a contar. Mi separador es punto y coma. Y voy a escribir entre comillas igual San Isidro. Y eso es todo. Rango y criterio. Y ahí está. Excel me ha contado que hay 3 que son de San Isidro.
Hacemos lo mismo con centro cívico, solo que ya no escribo, ahora selecciono, les dije, igual contar punto sí, selecciono la oficina, punto y coma, y para ya no escribir selecciono el texto de centro cívico. Cierro paréntesis y ahí está, hay 4. 1, 2, 3, 4, está bien. Entonces, igual hago con la Molina, selecciono, y coma, y selecciono para ya no escribir entre comillas. Ahí está. Ya tengo todos los trabajadores en base a un criterio. Cuando me piden en base a un criterio, yo ya sé que por defecto es contar puntos sí. Por ejemplo, me dicen, cuénteme cuántos del personal, cuántos son femeninos y cuántos son masculinos. Entonces yo ya sé que mi criterio es en base al sexo. Sumar puntos sí. Esta función también es una función muy interesante. La diferencia que tiene de contar con sumar puntos sí es que cuando yo sumo puntos sí, no solamente voy a contar, sino voy a sumar su ingreso. Si yo sé que de San Isidro, perdón, en base al sexo, ¿sí? Yo sé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de los 6 tengo que sumar su sueldo, su ingreso mensual. Tengo que sumar todo esto, esto y esto. O sea, en base al sexo, yo voy a sumar. No le puedo poner contar porque me están pidiendo el ingreso. ¿Cuál es el monto de todas las mujeres que ganan en la empresa y cuál es el monto de todos los, ¿sí? De todos los hombres que trabajan en la empresa? Entonces, la función sumar sí va a trabajar así. Igual, sumar punto sí. Lo primero que me va a pedir Excel es un rango. El rango es el rango por el cual se va a buscar sexo. ¿Sí? Entre comillas, F, porque puedo seleccionar también la celda, como guste. Y luego, después que pongo el criterio, me pide cuál es el rango suma, qué es lo que voy a sumar, los ingresos, pues. Ya está, ya sé que hay 39.166. Hacemos lo mismo con sexo masculino. Sumar punto sí. Selecciono todo el sexo. Ya no escribo, ahora selecciono, es mi gusto, no hay problema, ustedes pueden escribir, que es lo más ideal, ¿correcto? Y luego el ingreso. Entonces ya tengo estos dos montos. Lo puedo comprobar, ¿verdad? Entonces yo me pongo acá y le digo igual suma y sumo todo esto. A ver, ¿cuántos los montos? 72.078. Hago lo mismo acá, igual suma y sumo los dos para que me dé, ahí está. Entonces, está bien, la función sumar sí sirve para sumar en base a un criterio y también a un rango de suma, que es lo que se va a obtener. Correcto. Y también hacemos promedio punto sí. El promedio punto sí va a ser en base al promedio de hijos que tiene cada estado civil. Sí, tenemos acá soltero, casado y divorciado, no tenemos viudo. Entonces, en base al número de hijos va a sacar un promedio. ¿Cómo sería esto? ¿Sí? Igual promedio, punto sí, selecciono el rango, es estado civil. ¿Qué criterio voy a buscar? Entre comillas la S. ¿Y cuál es el rango de suma? El rango de suma vendría a ser el número de hijos. Entonces, los solteros tienen un solo hijo, un solo, correcto. Entonces vamos a darle enter y ahí está, 1, correcto. Igual promedio, punto sí. El rango es el estado civil. Su criterio va a ser casado. Y su rango de sumas va a ser número de hijos. ¿Cuántos casados hay? 3, 7, 8. ¿Correcto? Y vamos a darle. Ahí está. A 3. Muy bien. Ha sacado su promedio. Igual promedio. Punto sí, perdón. Punto sí. Rango civil. Su estado civil es por divorciados. Y el número de hijos que va a sacar el promedio. Ahí está. Este es el promedio
correcto cuando me necesita sacar y ver el promedio en base a un criterio. Promedio.sí. Bueno amigos, hemos acabado así la sesión número 2 y nos vemos hasta la siguiente sesión. Cuídense.